Un saludo muy especial para todos. Que nuestro Abba, nuestro Padre Yahweh, los bendiga. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes en este nuevo Shabbat que podemos hoy disfrutar y lo hacemos de acuerdo al calendario de la Torah. Así es que un abrazo para todos y para cada uno de ustedes. Deseamos de todo corazón que se encuentren bien. Esperamos estén bendecidos. Esperamos que nuestro Papá Yahweh los esté guardando, cercando y librando. Es nuestro deseo y también son nuestras oraciones a su favor. Así es que ya saben qué rico volver a encontrarnos y estar en este momento tan especial siempre a través de la palabra de nuestro Abba Yahweh. Dejo con ustedes a mi esposa, quien también los va a saludar en estos momentos. Shalom, shalom a todos los que se están conectando, a la familia de la fe, de la emuná en Yahshua HaMashiach, deseando que este nuevo Yom, este nuevo Shabbat, que nuestro Abba Yahweh nos permite celebrar junto a ustedes en la intimidad de su hogar, sea de bendición, sea de crecimiento, sea de sana emuná, y que juntos siempre sigamos creciendo, siempre sigamos juntos conduciéndonos al Malhut de Yahweh, al reino de Yahweh, creciendo en sabiduría, en conocimiento y en fe, deseándoles a todos que tengan un hermoso Shabbat en shalom, en alegría, en amor, junto a sus familias, los que celebramos en este día que es en el calendario torático, que Yahweh nos ha permitido celebrar. Les amo, les bendigo, estamos orando por cada uno de ustedes. Espero que esas oraciones también sean a favor nuestro, porque nuestro Adón Yahshua nos ordenó orar los unos por los otros. Aún tenemos que hacerlo por los que nos maldicen. Dice que debemos bendecir a los que nos maldicen, a quienes nos persiguen. Es la orden de nuestro Adón Yahshua. Así que bendecimos también a los que nos persiguen, a los que no nos aman. Sepan que les amamos también y que los bendecimos, porque es la orden de nuestro Adón Yahshua. Deseo con todo mi corazón que esta jornada, como siempre, sea una jornada maravillosa donde juntos podamos ir creciendo y saliendo del error. Shalom, shalom a todos. Así es, siempre estamos en oración por ustedes, por todos, por todos. Y como decía Sarita, oramos también por aquellos que no creen, obviamente, y que son contrarios a la emuná. Nuestras oraciones también en favor de que Yahweh los despierte, ¿no? Así es. Y que Él tenga rajem, misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Así es que sintámonos todos uno en Yahshua, ¿no? Y que su amor, su ahaba, llene nuestro corazón, ¿vale? Bueno, como siempre, emprendiendo un nuevo mensaje, un nuevo estudio, y hoy día queremos compartir con ustedes destruyendo la experiencia religiosa, ¿vale? Esto fue un impacto a nuestro corazón, no hablo solo por mí, sino también por mi esposa, y también para quienes nos han reconocido, humildemente lo digo, como guías o maestros, ¿no? De la Torá delante de Yahweh, guardando siempre las proporciones de quienes somos, obviamente, aprendices, estudiantes, todos aprendemos juntos, ¿no? Y fue impactante, y me refiero justamente al desapego de la experiencia religiosa mediante la transformación de nuestras vidas a través de la gracia de nuestro Adón Yahshua. Bueno, estas experiencias místicas, religiosas, en algún tiempo llenaron nuestro corazón y opacaron lo que dicen las escrituras. Nos llenaron de magia, nos llenaron de asombro, de hechos sobrenaturales, y eliminaron los mandamientos de Yahweh. Hubo como una suplantación. Los taparon con modismos, con jerga, con gestos, con formas, con rituales, con tradiciones, con celebraciones y con una pésima interpretación de lo que dice la Torá de nuestro Padre. Por eso es vital que todos los renacidos en Yahshua se limpien de la vieja levadura,
de la levadura religiosa añeja y mortal. Es necesario y es vital, tal y como lo dice 1 Corintios 5:7. Limpiaos de la vieja levadura, pues ahora vosotros sois una nueva masa, ahora en Yahshua HaMashiach, quien ya murió y ahora resucitó, ¿vale? Así es que es vital que entendamos que debemos desapegarnos de la experiencia religiosa. Religiosa viene del término religar, que es el intento del hombre por alcanzar a Yahweh. Y eso jamás será posible, pues existe solamente un mediador, y ese mediador es nuestro Adón Yahshua, ¿vale? Y vamos a ver varias cositas, espero que todo esto sea de bendición para ti, que puedas comprender lo que la Torah dice y lo que este humilde estudio desea entregarte, ¿vale? Estamos haciendo varios estudios, y siempre te lo digo, lo subimos al blog y todo eso, varios estudios que tienen que ver con este proceso de santidad y de entrega de nuestra vida, para que nuestro Abba tome siempre el primer lugar. Y para que aquello ocurra, primero que nada debemos abrazar la correcta fe, ¿vale? Y esa fe es en Yahshua HaMashiach, la verdad. ¿Ah? La verdad, el mensaje que se oye, dice la Torah, es el mensaje de Yahshua, su Hijo, quien es la salvación misma para nuestra vida. Por ello tenemos que tomar varias consideraciones, ahora que tenemos tiempo todavía. Estamos tan cerca del fin, tan cerca de que los cumplimientos de Abba se lleven a cabo, que cada vez es más difícil mantenerse en pie, si no es por la gracia de Yahshua. Y es porque el acoso cada vez va creciendo, cada día más y más. Y por ello tenemos que estar todos atentos, alertas y purificando nuestros corazones delante de Yahweh para estar aptos, ¿no? Así es que voy a compartir varios títulos con su respectiva explicación para que ustedes también vayan comprendiendo este estudio. Desnaturalizar la fe. Debemos desnaturalizar la fe. Pongan mucha atención a esto. Muchos creen que la fe que tienen es natural. Con esto quiero decir que es normal. Y, y que creen que así debe ser el creer en Yahweh, como han creído hasta ahora. Es decir, en forma, en rito, ídolos, personas y tradiciones. Eso no es la fe verdadera, sin duda. Para que la transformación inicie, ponga mucha atención, debemos decidir amar y abrazar la nueva y correcta fe, ¿vale? Y dejar de deslizarnos en la fe religiosa que nos heredaron nuestros antepasados, cosa que no es fácil. Por eso es vital realizarlo, es vital generar este desapego religioso para que la correcta fe, que es en Yahshua HaMashiach, de acuerdo a la Torah, domina nuestra vida. De lo contrario, vamos a seguir impregnados de la fe religiosa que desagrada a Yahweh, ¿vale? Para algunos el cambio es automático, pues la obra de Yahshua es perfecta, sin duda, pero para los que aún no se definen, es un acto peligroso, porque pueden fácilmente permitir las mezclas de creencias, el cruce de credos que finalmente se amalgaman y terminan siendo una mezcla nefasta que es totalmente contraria a la Torah. Entonces, en esta mezcla, tanto las verdades correctas y las mentiras incorrectas obviamente se mezclan y hacen una fusión que ven poderosa e infalible en el mundo religioso. Y solo es más religión sobre ellos, nada más. Y esta religión entibia más y más el corazón, obviamente, al punto de creer que tienen la verdad y no es así. Por eso vemos religiosos que están, pero convencidísimos, que tienen la verdad cuando no es así, ¿vale? Antes de llegar al conocimiento de la Torah, antes de llegar a todo esto que hoy hablamos y que hace años atrás no hablábamos, creíamos que la revelación de las Escrituras la teníamos. Lo creíamos, pero fielmente. Y además que experimentábamos de alguna forma algunos dones del Ruach. Pero no era por eso, era porque éramos Efraín, que estaba dormido y que por gracia de Yahshua escuchamos la voz del buen pastor y pudimos despertar.
pero no teníamos esa gran verdad. Todo lo contrario, estábamos perdidos en delitos y pecados, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Los grandes círculos religiosos hacen esto y con todo su corazón creen poseer la verdad y solo viven una tibieza fortalecida de emociones, de exaltaciones, de historias, de testimonios, de llantos, de sentires místicos, obviamente, y actos sobrenaturales, mediante la experiencia de supuestos ungidos que cautivan mediante una poderosa retórica. Entonces relegan la fe solo a ser buenos y a realizar buenas obras. Y eso supuestamente es más que suficiente para ganar el cielo, ser buenos. Lo ven como natural, como que esto es natural de la fe de Yahweh. Y los convencen de esto y luego la misma gente se autoconvence de aquello, ¿vale? Restándole importancia a cualquier convencimiento de la correcta emuná, wow, de la correcta fe. Y la consideran falsa, la consideran extraña, rara, y es obvio, no conocen a Yahweh y rechazan a Yahshua, que es una de las características que tiene Efraín. ¿Te acuerdas? En los estudios que hicimos de Efraín, Yahweh dice, y Efraín hizo mi palabra cosa extraña, algo raro, y es porque olvidó a Yahweh. Entonces, los ídolos griegos romanizados y con esencia babilónica están tallados de alguna u otra forma en el corazón y en la mente de los religiosos. Y está en su carne, ¿no? Y Hasatán se encarga de darles experiencias tras experiencias místicas, visiones, profecías incluso, y sensaciones que fundamentan más y más el error, ¿vale? Mediante el asombro en su corazón. Esto que te hablo no lo hablo así al voleo, todo lo contrario, lo hablo por experiencia. Todo esto que te comparto yo lo viví estando en religión y que al conocer la verdad quedé totalmente asombrado del error que estaba fundamentando como verdad y que no era la verdad de Yahweh. Entonces, esto ha sido desde que la gente se convirtió a la religión hasta el día de hoy. Eh, Esto quiere decir que todas las experiencias que tuvimos fueron falsas, estando en religión. Sí, sí. Si estas experiencias los aferraron más y más a la religión, cual sea, los aferraron más que a la obediencia a Yahweh mediante la gracia de Yahshua, y aún defender esa fe mediocre, justamente aludiendo a las experiencias, ¿no? Y si no estaban esas experiencias, se acudían a las experiencias de sus líderes o de sus guías, a quienes admiran, y en último caso a la propia opinión, sin medir lo que dice la Torá. Entonces se torna todo esto en una falsedad tremenda, en un engaño gigantesco, en un engaño mundial, que es lo que producen las religiones, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esto, la única experiencia fuera del pacto de Yahweh que es real en el mundo religioso es que quien la tenga, no hay duda alguna de que debe ser un Efraín. Así es, un Efraín, un heredero del reino que debe despertar y ser rescatado, pues es oveja del buen pastor. Y si es oveja genuina del buen pastor, oirá la voz del pastor y volverá al redil, ¿vale? Saldrá del engaño, y esta vez será para vivir en obediencia a lo que dice Yahshua, siguiendo los mandamientos de la Torá. Entonces, es la única razón de que una experiencia así se dé en el mundo religioso, ¿vale? Vamos a hacer varias preguntas para ir aclarando estos detalles. Pongan mucha atención. Muchos de estos que hacen milagros y profetizan, quizás son Efraín. La respuesta es sí, potencialmente. Sí, potencialmente. Y lo son, porque si oyen la voz del buen pastor y no lo siguen, es señal de que no lo son. Porque aquel que es Efraín escucha la voz del buen pastor y lo sigue. Yahshua dijo,
mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿vale? Efraín, que son las tribus que están dispersas, de las cuales muchos somos eh, herencia, ¿no?, de Yahweh, dispersa en la tierra, oyen la voz y lo siguen. Quien no lo oye, bueno, lo más probable es que no sea Efraín, o bien es un terco que aún persiste en el engaño. Pongan atención, si un religioso es Efraín, ¿puede conocer la verdad y seguir en su religión? Bueno, vamos a la primera respuesta, sí y no, ¿vale? Como ya dijimos, si es oveja del buen pastor, oirá la voz del buen pastor y lo seguirá. Es decir, dejará todo por seguir a Yahshua. Y lo primero que dejará será su falsa fe, la falsa religión que lo envuelve. O bien, puede conocer la verdad y por su terquedad, como ya dijimos, persistir en el engaño y seguir dormido. Recuerden las 5 vírgenes necias. Están las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Las vírgenes necias sabían de Yahshua, sabían que tenían que tener aceite en sus lámparas y aún así se durmieron. Y aún así no hicieron nada al respecto hasta que llegó el día. Bueno, estamos hablando de que sabían, entendían, pero persistieron en su indiferencia o en su terquedad, ¿vale? ¿Es posible cumplir con los mandamientos de Yahweh y seguir siendo religioso? Bueno, sí. Cuando alguien conoce la verdad y la mezcla con su religiosidad, bueno, habrá convertido la verdad en más religión. Ha contaminado la fe correcta, volviéndola aberrante delante de Yahweh. Por eso aquel que conoce la verdad debe vivir en la verdad y no seguir en el antiguo rudimento religioso que implantaron en sus corazones, ya sea por herencia, por tradición, por imposición, por lo que sea, ¿vale? Entonces, estas preguntas de alguna forma revelan que la experiencia religiosa es falsa, a no ser que esta persona sea un Efraín y en él están depositadas las promesas de Yahweh, ¿vale? Bueno, la religión, ¿qué hizo? Fortaleció la experiencia antes que el mandamiento. Pongan mucha atención. Muchos hablan de Yahweh y de experiencias, y cuál de todas es más asombrosa, pero olvidan los mandamientos. ¿A qué me refiero? Que es más fácil creer a sucesos espirituales asombrosos en vez de obedecer la Torah, en vez de obedecer los mandamientos de Yahweh. Entonces las experiencias jamás salvarán, purificarán o transformarán el corazón de alguien. Solo el arrepentimiento y la obediencia al Padre Yahweh es la solución. Y el único medio para todo esto es la gracia de Yahshua, y es Yahshua mismo, sin duda, pues producto de su muerte, tú y yo hoy podemos tener la relación que tenemos hoy con nuestro amado Abba Yahweh, es por Yahshua, ¿vale? Entonces, la gente exacerbó la experiencia, pero menospreció el mandamiento, ¿vale? Y todo creyente perfecto en Yahweh es aquel que obedece a su voluntad y son sus mandamientos, ¿vale? Entonces, la mente religiosa siempre espera saber algo nuevo de Yahweh. Siempre pregunta por la última profecía o la última visión, ¿no? Ansían saber qué dijo el Padre, como si fuera la noticia de última hora, y olvidan o ignoran que todo ya está escrito en la Torah y está todo ya decretado por nuestro Padre Yahweh. Y su registro único y excelso es lo que está escrito en la Ketubot HaKodesh, o las Sagradas Escrituras en hebreo, ¿vale? Entonces, comprendan, quedar maravillado, quedar sorprendido, solo es una emoción, solo es una respuesta ante el asombro, ¿vale? Y aunque estamos en una época que vive asombrada, no es eso lo que nos acerca delante de Yahweh, sino su Torah y el conocimiento de ella. Y eso lo podemos obtener mediante la gracia maravillosa de su Hijo Yahshua, quien nos conecta con el Padre. Él, recuerden siempre, Él es el mediador entre Él y nosotros. Siempre es Él. Millones de religiosos prefieren escuchar y ver videos de grandes milagros o de intimidantes profecías. Les gusta sentir la piel de gallina por lo que vendrá y por lo que va a ocurrir, pero ir a la Torah, tomar el libro,
leer la voluntad de Yahweh, darse el tiempo de comprender lo que quiso decir nuestro Padre y obedecer sus mandamientos. Wow, es un tedio, es un aburrimiento, un tiempo no grato y siempre es postergable. Mañana lo hago, mañana leo, mañana estudio, mañana medito, mañana me voy a poner a cuenta. Desde mañana comienzo a orar, desde mañana comienzo a hacer y a tener una relación con Abba, mañana ayuno, y en fin, y todo es postergable. Pero paradójicamente, mientras dicen esto, también dicen amarlo y querer estar con Él. ¡Wow! Y que están enamorados de Él. Y que mejor ponen una canción. Y al escuchar la canción, o la adoración, o la alabanza que sea, la cantan con tanta pasión que llegan a llorar de emoción y derraman lágrimas. Y ahí sí humillan la carne, pero no buscan la voz de Abba Yahweh que está en sus palabras, en las escrituras, y menos obedecen sus mandamientos. Entonces, vamos al título de este extracto, y es que empoderaron la experiencia, el asombro, antes que el mandamiento. Ese es el gran problema de la religión actualmente, que lo único que se obedece es lo que suena a bueno, a portarse bien, a no hacerle mal a nadie, ser buenas personas. Eso pareciera ser el entendimiento que se tiene por mandamiento, y no es así. Nuestra forma de vida obviamente es de ser buenas personas, sin duda, pero todo está regido por una forma y un estilo de vida, y es en base a lo que dice la Torá de Yahweh, sus mandamientos, obedecerlos, vivirlos, disfrutarlos, y que en definitiva es nuestro estilo de vida. ¡Wow! Eso es tremendo. Las grandes convocatorias religiosas, por cierto, están llenas de eslogan, como tu tiempo de gloria llegó, lo profético llegó, unción de milagros, ven por tu milagro te espera. Bueno, y todo es asombroso, ¿no? Y todos van por el ungido de turno, lleno de dones del Espíritu, por algo asombroso en sus vidas. Comprendan, sé que acuden por necesidades, la mayoría acude porque tiene una necesidad, pero olvidan el mandamiento de quien produce el milagro. Es lamentable, pero la religión todo lo permite, todo lo mezcla, todo lo tolera y ensalza como si fuera todo eso de Yahweh, y no lo es. Y no lo es, ¿vale? Eh, la voluntad de Yahweh debiera ser la aspiración mayor de todo ser humano. Debería ser así. Pues es con el creador de todas las cosas, con quien estaremos en paz y disfrutando de todo su bien, es con él. La religión asusada incluso por Satanás, por Hasatán, y luego perpetuada por el hombre sin temor, dice todo lo contrario. La aspiración más grande del hombre es el hombre mismo. Pero de acuerdo a la Torah, jamás el hombre estará por sobre el mandamiento de Yahweh. Incluso la creación del hombre en el principio fue real, fue literal, por el mandamiento de Yahweh. Él dijo, hagamos al hombre. Es decir, el ser humano se crea por el mandamiento de Yahweh, por su decreto, porque nada está por sobre su mandamiento. Si aún estás esperando asombros divinos y tener experiencias, y vives en desobediencia a sus mandamientos, o ignoras la existencia de ellos, estás en pecado ante el Eterno, aunque te sientas el hombre o la mujer más buena de la tierra. Así es, porque nada está por sobre el mandamiento de Yahweh, nada está por sobre su decreto, lo que Él dijo, lo que Él estableció. Entonces, una mente religiosa, lamentablemente, vive una verdad mezclada. Ese es el gran problema de la religión, que dice verdades, pero también dice mentiras, dice error tras error, y eso se mezcla, finalmente creando una forma de vida que es totalmente ajena a lo que dice la Torá de nuestro Abba Kadosh, ¿vale? Para que podamos tener un desapego religioso, debemos purificar el corazón y obviamente los labios. Este proceso es difícil mayormente si la correcta fe no está fundamentada en la Torá. Como ya dijimos, si no existe fundamento escritural de la voluntad de nuestro Padre Yahweh, que es su Torá,
y que ésta sea correctamente comprendida e interpretada, el corazón seguirá abrazando lo que ha creído desde siempre y que ha sido fortalecido con enseñanzas falsas, erradas y con medias verdades. Por tanto, el corazón seguirá bombeando el engaño. Y es un engaño místico, ¿no? Como verdad. Y los labios hablarán lo que allí abunda, ¿vale? Este proceso de limpieza es relevante, sin duda, en nuestro testimonio, pues nuestro actuar dice una cosa y la boca debe ser consecuente con ello, ¿vale? O sea, si nuestro corazón dice algo, siente algo, los labios tienen que dar exactamente lo mismo. De una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua, amarga y dulce, es imposible. La mayoría de religiosos cuando habla de las escrituras ven lo mismo que ven las demás religiones. Según su cosmovisión todo es lo mismo, todo es lo mismo. Para ellos decir Jesús, Yahshua, Dios, Jehová, Yahweh es exactamente lo mismo. Y eso es un error, y es un tema ahí prácticamente de blasfemia. Atribuir cosas que Yahweh no tiene y que no hace. Es error porque la Torah nunca llamó a Yahweh con estos nombres, menos a Yahshua, ¿vale? Sería una injuria, se desacredita y se menosprecia al verdadero Elohe. En el libro de Sofonías, en el capítulo 3 y en el verso 9, dice, porque entonces haré a los pueblos puros de labios, o puros de lenguaje. Esto es pureza de labios, ¿no? Para que todos invoquen a Yahweh por su nombre y les sirvan de común acuerdo. Conozcan o invoquen a Yahweh por su nombre. Invocar significa llamar por el nombre, ¿vale? Sofonías fue un profeta, fue bisnieto del rey Ezequías, ¿vale? Vamos a comprender qué implica o qué significa esta pureza de labios, que es vital para desapegarnos del mundo religioso, porque es difícil, cuesta, de verdad cuesta. Comprendan, la pureza de labios es reconocer el idioma natural del pueblo de Yahweh. El pueblo de Yahweh lo conforman la gente natural y aún gentiles en Yahshua, ¿vale? Ese es el pueblo de Yahweh, todo aquel que ha sido redimido por Yahshua HaMashiach, ¿vale? Los creyentes salvados están volviendo a las raíces hebreas, es decir, están volviendo a la Torah, al correcto mandamiento de la Torah. Yahweh dice que devolverá la pureza de labios, según Sofonías, es decir, la santidad perdida y la relación santa con su pueblo por medio de Yahshua, ¿vale? El lenguaje natural de su pueblo. Esta santidad se perdió, es decir, el lenguaje correcto de la fe escritural, que fue contaminado con paganismo, con religiosidad, con misticismo y engaños diabólicos. Y contribuyó posteriormente el cristianismo en el siglo IV hasta hoy, más todas las religiones ancestrales que existían antes incluso del cristianismo y que también estaban erradas. Wow. Y ahí estamos hablando ya de la Baja Mesopotamia, ahí entra de alguna u otra forma África, en fin, hay que hacer un poco de historia. La pureza de labios nos hace comprender las escrituras y la voluntad de Yahweh. En ellas, en su idioma nativo, por eso, cuando nos convertimos, se produce un deseo por la escritura original hebrea. Debiera producirse ese deseo, es decir, ir al origen. Si esto no ocurre es porque obviamente hay falta de comprensión y atención a quienes somos ahora, ¿vale? No estoy diciendo que se conviertan todos en expertos en hablar hebreo, o en hablar arameo, o en hablar paleo hebreo, o las lenguas más antiguas, incluso antes que el paleo hebreo. No me refiero a eso, me refiero a ese deseo por conocer la escritura en su base original. Yahweh no exige que sepamos todos hablar hebreo. Recuerden, es Él quien produce y provoca la pureza de labios. Él devuelve esa pureza a todos los que creen en Él y que son parte de su pueblo. Quien no lo reciba quizás no es pueblo y lo más probable es que aún viva en tinieblas, es decir, viva abrazando religiones o bien en su extremo más peligroso que es el escepticismo. La profecía que acabamos de leer del libro de Sofonías dice que todos invocarán el nombre de Yahweh y para ello se exige pureza de labios.
necesariamente tu corazón debe estar puro para que hable pureza y puedas invocar el nombre de Yahweh. Las palabras sinceras brotan de un corazón sincero. Y si tienes solo a Yahshua como intermediario delante del Padre, esta gracia permitirá que esta pureza de labios empiece a fluir y empiece a generarse este hermoso deseo por conocer las bases de la Escritura. Y eso implica búsqueda, deseo, historia, y empezar a impregnarse. No somos con mi esposa grandes estudiosos de la Escritura, no somos gusanos de biblioteca, no. Pero sí hay un deseo por buscar. Y somos sinceros en decirlo, hay cosas que ignoramos, sin duda. Pero estamos en este proceso de búsqueda, pues tenemos hambre de nuestro Abba Kadosh y de su Hijo Yahshua. ¿Vale? El lenguaje de nuestra boca es la fuerza de nuestra fe en Yahweh. Y esta fuerza solo la entrega a conocer y vivir su voluntad. ¿Vale? Y solo encontramos su voluntad en las Escrituras. Por eso a veces nos vas a ver bastante majaderos al decirte que leas las Escrituras, que tomes las Sagradas Escrituras, que en hebreo es Lakit Behakodesh, y comiences a leer y a purificar tus labios y a purificar tu corazón al conocer la Torah, comprenderla e interpretarla correctamente, hablar sus mandatos, obedecerlos y vivir así la profecía allí escrita. Cada vez que obedecemos los mandamientos de Yahweh, estamos obedeciendo a la profecía, ¿lo sabías? Así es. Todo el compendio de la Torá, desde el primer libro hasta el último libro, es un libro profético, sin duda. Y toda vez que tú y yo obedecemos los mandamientos de Yahweh, vivimos la profecía que es Yahshua mismo. ¡Wow! Esta pureza de labios la emite una lengua especial y distinta a todas las formas religiosas existentes. Y este lenguaje solamente habla a Torah, solamente habla a Torah. Y no estoy hablando del mundo yahudí, no estoy hablando de la cultura israelí, no, sino de la cultura israelita, que son cosas distintas. El mundo israelí es el mundo que vive actualmente en Israel y que no necesariamente es conocedor de la Torah. Existe un sector judío importante en Israel, pero no todos lo son, sin duda. Pero cuando la Torah habla de israelita, se refiere al creyente en la Torah de Yahweh, ¿vale? Son esas dos diferencias, ¿vale? Entonces, esta pureza de labios, mis amados, solo el pueblo verdadero y escogido y sellado y apartado la experimenta, esta pureza de labios, pues es promesa de Yahweh. Por eso seremos modelo a las naciones, dice la Torah. La apostasía nos apartó por años de esta limpieza, de esta pureza, pero Yahweh hoy cumple esta profecía, hoy, y nos está devolviendo esta pureza de labios de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su Torah, y siempre será en Yahshua. Amados hermanos, todos debemos procurar que esta profecía se cumpla en nosotros. Yo nunca pensé que iba a llegar a un conocimiento tal en las Escrituras. Desde siempre enseñé en la Torah, hasta estuve a cargo de un instituto bíblico. Enseñábamos, pero nunca a este nivel que literalmente se tornó en una aventura de descubrimiento y de asombro de lo que ahí está escrito, de la correcta interpretación y del acercamiento incluso al idioma hebreo, para comprenderlo. No me refiero al hebreo actual, que está lleno de modismos y formas, sino al hebreo escritural, ¿vale? Al hebreo que la Torá fue escrita y lo que quiere decir. Aunque el idioma hebreo tiene una infinidad de sinónimos, una sola palabra puede significar muchas cosas. Pero nunca me imaginé estar en este plano, deseando entender este idioma, comprenderlo y llegar a la conclusión de lo que dice la Sagrada Escritura. Nunca imaginé eso. ¿Y qué es lo que veo? El cumplimiento de la profecía en Sofonías. Yo devolveré a mi pueblo la pureza de labios. Y ahora, ¿por qué digo que somos pueblo? Pues hemos sido injertados en el olivo a través de Yahshua HaMashiach. Mi esposa, yo y todos los que creen en Yahshua son pueblo de Yahweh y están injertados en el pueblo que Yahweh escogió y que lo describe su Torah. Así es que procuren la limpieza de labios y que este desapego espiritual se provoque
desnaturalizando esa fe que creían natural, arrancándola para que la correcta fe se instaure y que es Yahshua en su Torah, y purificando los labios, purificando los labios. Por mucho tiempo, muchos usaron la fe como una especie de magia espiritual, cosa que también debe generar, deben deshacerse de esto y generar también un desapego en este sentir, porque básicamente es un sentir, es una creencia emocional, más que una creencia escritural. La experiencia religiosa ha hecho que muchos vean la fe como una suerte de magia, ¿vale? Que si no se usa debidamente, quedamos supuestamente expuestos al mal. El mundo religioso cree que la fe hace posible las cosas invisibles. Pongan atención. Como si eso fuera el objetivo de la fe. Hacer visible lo invisible. Si no crees, no podrás tener tu milagro. No podrás lograr tus sueños. O no podrás enfrentar las tinieblas y los problemas diversos, ¿no? En el verso 1 del capítulo 11 del libro de Hebreos, habla acerca de esto y ha sido muy mal interpretado. Y se le ha dado a la fe un carácter de poder, potestad, autoridad para la creación de milagros e imposibles. ¿Vale? Y lo vamos a comprender desde su contexto. Vamos a ver acá. Hebreos o Ibrim, capítulo 10, del verso 32 al 39. Y de ahí vamos a saltar al capítulo 11, verso 1. Recuerden, tú me dirás, bueno, que esto está en el capítulo 10 y después salta al capítulo 11. Perfecto, así están traducidas todas las Biblias. Pero la Torá es un libro completo. No está dividida en capítulos, es un libro completo. Por lo tanto, lo que dice el capítulo 10 es consecuencia de lo que va a seguir, que obviamente es el capítulo 11. No hay alguna separación, en absoluto. Pongan mucha atención. Dice, traigan a la memoria, es decir, recuerden, los días del pasado, cuando después de haber sido iluminados, soportaron un gran conflicto y aflicciones. Por una parte los hicieron espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte se asociaban con los que han estado en tal situación, porque no solo se compadecían de los presos por causa de la fe en Yahshua, sino que con gozo padecían hasta las confiscaciones de sus propios bienes, sabiendo que ustedes mismos tienen una posesión mejor y perdurable, es decir, la fe en Yahshua. Así que no pierdan su confianza, que conlleva una gran recompensa, porque necesitan la perseverancia para que después de haber hecho la voluntad de Yahweh, obtengan lo prometido. Porque aún dentro de muy poco, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Este es Yahshua. Pero el justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no me complaceré, dice Yahweh. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino los que tienen fe para preservar la vida. Hebreos 11:1. La fe es la seguridad que se tiene de lo que se espera, la convicción en cuanto a realidades que aún no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. ¡Wow! Tremendo. Según el contexto, pongan atención, el libro de Hebreos, y que concuerda perfectamente incluso con Habacuc, jamás está diciendo que por la fe podemos hacer milagros, podemos hacer cosas imposibles, cosas que hasta ahora son invisibles y que queremos ver posteriormente. Tampoco expresa que solamente creyendo y teniendo certeza vamos a ver el milagro hecho una realidad por el poder de Yahweh, que es lo que por tanto tiempo se nos predicó y que aún erradamente predicamos. Nunca este texto está prometiendo que por la fe vamos a lograr sueños, metas, milagros, usando como método o como fórmula la fe. No, no expresa nunca este versículo por el contexto que acabamos de leer. Pongan atención. Este versículo, arrancado de su contexto, expresa la noble convicción que la fe nos brinda, y es la poderosa confianza de que seremos salvados por Yahshua. Por eso tenemos seguridad y certeza de aquello que aún no vemos y que es nuestra salvación, que también lo expresa 2 de Pedro, para que vean el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El contexto, antes de llegar a esta poderosa declaración de Pablo, exhorta lo siguiente. Pongan atención. El apóstol en el verso 32 los hace recordar de los padecimientos que sufrieron por causa de la fe en Yahshua y que nunca dejaron de creer.
En el verso 33 dice que muchos fueron maltratados, insultados y sufrieron con otros igualmente que creían en Yahshua. En el verso 34 dice que ellos fueron compasivos con los encarcelados y que con gozo soportaron incluso que les quitaran sus propiedades y cosas de valor por algo mayor y eterno, que era el reino de Yahweh mediante Yahshua. No importa perder algo acá, porque poseemos algo más grande allá, que es la promesa. En el verso 36 y 35 y 36 dice que no dejaron jamás de confiar, porque van a recibir la recompensa que Yahshua prometió y que es la salvación para estar en el reino de Yahweh. El apóstol exhorta que el justo vive por la fe, creyendo en la promesa de redención por Yahshua. Por eso vive por fe. Vivimos confiando de que Yahshua nos prometió vida eterna y jamás deja de creer y no retrocede. Y si retrocede, bueno, Yahweh no se agrada de aquellos. Recuerden, es imposible agradar a Yahweh si no creemos en Él. Se refiere a los que dudan, básicamente. Esto es el verso 37 y 39. Y después vemos en el capítulo 11, verso 1, la expresión del apóstol, que cierra esta poderosa muestra de valor diciendo que por la fe tenemos certeza de lo que esperamos, nuestra salvación, y tenemos certeza de lo que no vemos, el reino de Yahweh y su favor sobre nosotros. That's all, eso es todo. Como ven, aunque la fe es un poderoso don de Yahweh, no es para andar haciendo milagros o creando imposibles para el éxito, o crear un manto de protección sobre nosotros y así sentirnos sellados y cubiertos. Es para darnos seguridad de nuestra salvación. Es obvio que todos los milagros requieren de fe, los sueños y anhelos requieren de fe, aún las necesidades requieren de fe, pues creemos que Yahweh cumplirá sus decretos, sus promesas de protección y de sustento. Pero la fe es más que eso, es un todo. La fe es un todo y es para nuestra total y completa salvación. Por la fe en Yahshua, tú y yo tenemos seguridad y certeza de aquello. ¿Te diste cuenta de lo que significa ese texto? Por años pensamos o enseñamos y nos enseñaron que teníamos que creer, tener certeza de lo que se espera, ¿no? Seguridad de lo que aún no vemos. Entonces nos crearon la idea de que si tú crees en el milagro, créelo, míralo de antemano, ten certeza y seguridad y vendrá. Como que esa era la fórmula y eso es un gran error, ¿vale? Aquí se está refiriendo básicamente a la seguridad en Yahshua HaMashiach de que nos va a salvar. Ese es el punto. Entonces tenemos que empezar a limpiarnos y a purificarnos de todas estas ideas que alguna vez nos crearon y que nosotros creímos y que aún nosotros construimos en nuestro corazón. De todo eso debemos empezar a limpiarnos para generar este desapego religioso. Lo mismo debe ocurrir con ritos, celebraciones y festejos paganos. Insisto, para la religión todo es igual, es lo mismo, no hay nada de malo. Aunque tú le veas el trasfondo diabólico, ¿quién dice que ahora, en la actualidad, ese trasfondo le afecta? Totalmente le afecta. Por alguna razón fue creado y por alguna razón todavía persiste. Y es para la perdición del ser humano y así desviarlo de la verdad que es Yahweh. Y que con tanto énfasis Él desea que tú y yo podamos conocer para poder despertar, ¿vale? Mi constante lucha y mi preocupación, bueno, es por mí primeramente, junto con mi esposa, y es estar firmes en la libertad con la cual fuimos libres. Y luego por todos ustedes, los que han conocido a Yahshua y que quizás aún permanecen en estados religiosos y no hacen nada por purificarse, por limpiarse de esta vieja levadura. Levadura que lamentablemente todo lo contamina y que lamentablemente contamina la maravillosa obra redentora de nuestro Adón Yahshua HaMashiach.
Si la libertad de Yahshua y la correcta fe no está, bueno, habita en el corazón la falsa fe y la esclavitud del pecado de la religión y sus engaños. Y esto lleva a la perdición, lamentablemente. Vamos a leer Gálatas 5.1, Galatayim 5.1. Esto es el libro de Gálatas. Estén entonces firmes en la libertad con que el Mashiach Yahshua nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. Bueno, este verso por sí solo nos habla una gran verdad, y es que permanezcamos, es decir, mantengámonos, perduremos, quedémonos en esta gloriosa condición, y es la libertad con la cual Yahshua nos ha liberado, y nos hace triunfar sobre el pecado, y así, y no volver a la esclavitud, ¿vale? O dejarnos esclavizar por el pasado y el pecado y su nefasta consecuencia que es la perdición. Todo esto es comprensible, sin duda, pero le daremos un mayor realce y mayor significado leyendo el contexto de esta poderosa exhortación del apóstol Shaul, Pablo, y para ello leemos Gálatas 4 del 27 al 31. Pongan atención, porque está escrito: alégrate, oh estéril, la que no da a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y levanta la voz. Tú que no estás de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Ahora bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa tal como Isaac. Pero como en aquel tiempo él fue engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Ruach. Así es ahora también. Pero, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque jamás será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que, hermanos, ya no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Wow. Bueno, Pablo, al exhortar acerca de la libertad, lo hace desde una alegoría, haciendo de la estéril Sara, que recibe la promesa de un hijo que es Isaac, ¿no? Y es lo que vamos a analizar. Pongan atención. Abraham tuvo dos hijos, uno de su esclava Agar y el otro de su esposa Sara, que es la libre. El de la esclava nació según la carne, es decir, un corazón de piedra, que es Ismael. El de la libre es por la promesa, es un corazón de carne, que es Isaac. Estas dos mujeres son los dos pactos o las dos naturalezas del ser humano. Uno proviene del monte Sinaí, que son los hijos de esclavitud, que este es Agar, corazones de piedra, y el otro pacto viene de arriba, el corazón de carne, este es hijo de la promesa, Isaac, libre en paz con Yahweh y por medio de Yahshua. Entonces, Pablo añade que así como fue en el pasado, lo es hoy, es decir, el corazón de piedra persigue al corazón de carne. Y después termina diciendo: echa de la casa a la esclava y a su hijo, pues no heredarán el reino con el hijo de la libre. Bueno, seguiré redundando un poco para hacerlo mucho más claro, pero es necesario. El texto de modo simple exhorta que somos hijos de la promesa igual que Isaac, ¿vale? Somos libres y que somos hostigados por el hijo de la esclava, que representa el pacto del Sinaí, pacto que actualmente está lleno de ritos y mandamientos de hombre y que no reconocen a Yahshua. Actualmente serían las religiones y su engaño, y el mundo judío incluso, que aún no acepta a Yahshua. Es decir, hoy estamos bajo el pacto perfecto mediante el Hijo de Yahweh. Hecha a la esclava quiere decir que dejemos de vivir como vivíamos antes, sin Yahshua, en religiones y en engaño, ¿vale? Entonces, algunos siguiendo el pacto del Sinaí, sin Yahshua, y otros engañados en religiones actuales, han hecho que la esclava los domine. ¿Te das cuenta del ejemplo que pone Pablo, ¿vale? Y no podemos heredar el reino junto con el hijo de la esclava. Es decir, no podemos seguir los antiguos rudimentos del pecado que hemos dejado atrás y todas las religiones que de alguna forma dominaron nuestra vida, siendo religiosos, ¿no? Y amando a Yahshua. Hay gente que vive así y eso es una incongruencia increíble e imposible. Solo mediante Yahshua tú y yo podemos ser libres,
¿vale? Por eso es que debemos echar a la esclava y a su hijo, pues ahora somos hijos de la libre, somos hijos de la promesa a través de Yahshua HaMashiach. Es la alegoría que intenta explicar, o que intento explicar y que dijo Pablo en el libro de Gálatas. Muchos hoy siguen viviendo con la esclava y aún siguen viviendo con su hijo, es decir, siguen apegados a la religión que debiera haber sido destruida hace mucho tiempo, pero los apegos, los afectos persisten. Deben destruir la experiencia religiosa y dejar que tome dominio la correcta fe que es en Yahshua HaMashiach. Y eso tiene fundamento única y exclusivamente a través de la obediencia a la Torah de nuestro Abba Kadosh Yahweh, ¿vale? Así que, hermanos, si aún existe en alguno de ustedes, existen aprensiones religiosas, todavía está en ustedes rituales, celebraciones, paganismo, modas, tendencias mundanas, nostalgias del pasado, dureza de entendimiento, terquedad, rebeldía, o si existe conformismo, indiferencia, o lentitud para estar en paz con Yahweh, recuerden, son libres en Yahshua. No vuelvan donde la esclava. No podemos heredar el reino conviviendo con el hijo de la esclava. Ahora somos libres del pecado, de las consecuencias del pecado. Ahora heredamos el reino. Tú y yo heredamos el reino y la vida eterna por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿vale? Nuestra vida pasada ya fue perdonada. Debes entenderlo. Con todo lo que había en ella, mayormente había ignorancia de la verdad. Ahora conocemos la verdad. O quizás parte de ella, y no jactarnos, ¿no? Pero ya no podemos vivir en religión, inmersos en rituales y en tradiciones. Como ya dijimos, ahora tú y yo somos libres en Yahshua HaMashiach y ya no vivimos en religión, ya no vivimos con la esclava, ¿vale? Los animo, los exhorto, de verdad deseo con todo mi corazón que puedan masticar esto siempre, mediten, reflexionen en su proceder, la forma en la cual ustedes están creyendo, los tiempos que están dedicando al estudio de la Torah, la forma en que se están relacionando con Yahweh, cuáles son sus expectativas de lo que dice la Torah. ¿Se ven ustedes reflejados allí? ¿Están allí o simplemente no? ¿Te das cuenta? Esto de verdad dice mucho, revela mucho de tu fe en Yahshua. Deseas ser rescatado, ese tiempo viene, sin duda, y estamos a puertas. En cualquier momento todo esto va a cambiar de la noche a la mañana y el cumplimiento de todas las cosas nos caerá como un mazo, eso será verdad. Por eso el tiempo es ahora. Los tiempos sin duda los conoce Yahweh. Aunque tengamos calendarios que nos acercan a la verdad, aunque tengamos una revelación de las Escrituras y que nos acerca más y más a la verdad, debemos procurar de todas formas, no conformarnos solamente con eso, sino que nuestro corazón debe estar sensible, alerta y pendiente de lo que Yahweh exige en su palabra y que debemos obedecer. Debemos aprender a obedecer. Todos estamos en esto, aprendiendo a obedecer. No hemos sido llamados a contender con nadie. Yahweh nunca me dijo que es tiempo de hacer un foro, pelea con este. No. Nuestro llamado es a anunciar, a advertir y a enseñar. Y lo hacemos en la medida de nuestro alcance y no duden de que lo hacemos de todo nuestro corazón, no es nuestro llamado. Y lo hacemos porque los amamos y amamos entrañablemente a nuestro Abba Kadosh Yahweh. Y queremos que nadie se pierda. No queremos perdernos nosotros y nos esforzamos por ello. Pues tampoco queremos que nadie se pierda de los que han escuchado nuestra voz y de alguna forma abrieron su corazón para que podamos estar ahí nosotros instruyendo humildemente a sus vidas en el conocimiento de la Torah. Que Yahweh los bendiga de verdad. Deseamos el bien para todos ustedes. Yo sé que algunos quizás no lo han pasado bien, o bien están viviendo conflictos, o están viviendo sus procesos, no lo sé. Pero sepan que todo está bajo el control de Yahweh, que nada se ha escapado de su mirada, que nada está fuera de su control. Todo está bajo control de nuestro Abba, de nuestro Papá Yahweh. Así es que nadie desespere, nadie se desaliente. Ánimo, cobren ánimo.
se cayeron, levántense rápido, no se queden tirados. Eh, Vamos a compartir prontamente un nuevo estudio que se llama Tu aguijón que tanto rechazas. Y ahí hablamos un poco de esto, de las debilidades que a veces nos atacan y parece que más retrocedemos que avanzamos. Pero no es así, aunque no lo creas, aunque no lo creas. Si vives cayendo, pero también levantándote, es señal de que estás avanzando. A veces nos castigamos demasiado por no entender completamente lo que dice Yahweh al respecto, ¿vale? Un abrazo gigante para todos, que Yahweh los bendiga, que este Shabbat sea maravilloso y hermoso, que lo disfruten de tope a tope y que los días que restan de esta nueva Shabbat, de esta nueva semana, sean días bendecidos. Los amamos mucho, oren por nosotros, estamos orando por ustedes, que Yahweh los afirme en todo momento. Nos vemos en otra oportunidad, si nuestro Abacados así lo permite. Shabbat Shalom.